Los emperadores más influyentes de Roma, desde Julio César hasta Constantino el Grande, forjaron un legado que trascendió la historia. Desde las audaces conquistas de César hasta la astucia política de Augusto, las valientes campañas de Trajano y la transformación religiosa de Constantino, su impacto ha perdurado a través de los siglos, moldeando el curso de la civilización occidental y dejando huellas en la política, la cultura y la religión del Mediterráneo y más allá. Julio César. Julio César fue una figura central en la transición de la República Romana al Imperio Romano, y su vida estuvo llena de conflictos políticos, militares y personales. Su influencia en la historia de Roma es vasta, dejando un legado que perduró mucho más allá de su muerte. Cayo Julio César nació en una Roma inmersa en el esplendor y las intrigas del año 100 a.C. Su linaje, trazado con orgullo hasta el héroe troyano Eneas, otorgaba a su nombre un aura de nobleza y destino. Desde sus primeros días, la ambición y la destreza política lo distinguieron, trazando un camino hacia la grandeza que perduraría en los anales de la historia. Su ascenso meteórico en la política romana fue impulsado por una combinación de talento innato y oportunidades estratégicas. Al alcanzar el consulado en el 59 a.C., César demostró su capacidad para maniobrar en el complejo entramado del poder romano. Sin embargo, fue su designación como gobernador de la Galia en el 58 a.C., lo que lo catapultó a la fama y le proporcionó la plataforma para forjar su legado. Las campañas militares de César en la Galia, meticulosamente documentadas en sus Comentarios sobre la Guerra de las Galias, representaron un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano. Sus estrategias y su liderazgo llevaron a la expansión del territorio romano a niveles sin precedentes. La victoria en la batalla de Alesia en el 52 a.C., donde enfrentó y derrotó al formidable líder galo Vercingétorix, fue solo uno de los hitos de su carrera militar. Sin embargo, fue su decisión audaz de cruzar el río Rubicón, lo que selló su destino y desencadenó una guerra civil contra las fuerzas de Pompeyo y el Senado. El famoso Alea Iacta Est resonó como un eco de desafío contra las estructuras establecidas, marcando el comienzo de una lucha épica por el poder supremo en Roma. La batalla de Farsalia vio a César emergiendo victorioso, consolidando su posición como el hombre más poderoso de Roma. Pero la grandeza de César también sembró semillas de temor y conspiración, entre aquellos que veían su ascenso como una amenaza para la República. El fatídico día de los Idus de marzo, en el 44 a.C., el destino de César alcanzó su trágico desenlace cuando fue brutalmente asesinado por un grupo de senadores romanos, liderados por figuras como Casio y Bruto. A pesar de su muerte prematura, su legado perduraría mucho más allá de su tiempo en la tierra. Su influencia se extendería a través de las páginas de la historia, dando forma al destino de Roma y del mundo occidental. Las reformas institucionales que promulgó, como la creación del calendario juliano, perdurarían como monumentos duraderos a su visión. En el ámbito político, su legado fue aún más profundo, allanando el camino para el advenimiento del Imperio Romano y la transformación de la República en una forma de gobierno más autocrítica. Augusto. Augusto, conocido originalmente como Cayo Octavio Turino y posteriormente como Cayo Julio César Octaviano, fue el primer emperador romano, gobernando desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo. Su gobierno marcó el inicio de un período conocido como el Principado, que se caracterizó por la estabilidad relativa tras siglos de república. La vida de Augusto, nacido el 23 de septiembre del 63 a.C., en Roma, se entrelaza con la historia misma del Imperio Romano, tejiendo un legado que perduraría a través de los siglos. Como sobrino, nieto y heredero designado por Julio César, su ascenso al poder estuvo marcado por la turbulencia y la astucia política, en un periodo de agitación tras el asesinato de su predecesor. Después de reclamar su herencia, Octaviano, como era conocido entonces, enfrentó la oposición de figuras poderosas como Marco Antonio y Lépido. Sin embargo, su ingenio político y su determinación implacable lo llevaron a formar el Segundo Triunvirato, una alianza que le permitió perseguir a los asesinos de César y asegurar su posición en la jerarquía romana. Las batallas de Filipos, donde Octaviano y Marco Antonio derrotaron a los conspiradores Casio y Bruto, marcaron un hito en su ascenso al poder. Pero sería la batalla de Accio en el 31 a.C., donde Octaviano emergió victorioso sobre Marco Antonio y Cleopatra de Egipto, lo que aseguró su supremacía en Roma, y marcó el comienzo de su reinado como el primer emperador romano.
Bajo el título de Augusto, otorgado por el Senado, Octaviano inició una era de reformas y estabilidad sin precedentes en Roma. Su enfoque en la estructura gubernamental y las instituciones romanas llevó a la creación de servicios públicos como bomberos y policía, mientras que su programa de construcción embelleció la ciudad con monumentos y edificios imponentes. La muerte de Augusto en el 14 después de Cristo, lejos de los tumultos de la política y las conspiraciones, marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva. Su legado, sin embargo, perduraría mucho más allá de su tiempo en la tierra. Su sistema de gobierno, el Principado, combinaba la autoridad imperial con la apariencia de la República, estableciendo un modelo que perduraría durante siglos. Además, sus reformas administrativas y políticas proporcionaron estabilidad y cohesión al vasto imperio. Trajano. Marco Ulpio Trajano fue uno de los emperadores más destacados de la Roma antigua, conocido por sus campañas militares, su administración eficaz y sus extensas obras públicas. Gobernó desde el año 98 después de Cristo hasta su muerte en el año 117, y es considerado uno de los 5 buenos emperadores. La historia de Trajano, nacido el 18 de septiembre del año 53, en la próspera ciudad de Itálica, en la lejana provincia romana de Hispania, es una saga de valor, conquista y grandeza imperial. Su nacimiento en tierras hispanas lo distinguió como el primer emperador romano nacido fuera de Italia. Su ascenso al poder se vio facilitado por la adopción de Nerva, su predecesor en el trono imperial, quien reconoció en Trajano tanto su distinguida carrera militar como su popularidad entre las legiones. Asumiendo el cargo en el año 97, Trajano estaba destinado a dejar una impronta en la historia del Imperio Romano. Como general supremo, destacó por su habilidad estratégica y su coraje en el campo de batalla. Sus campañas militares se extendieron por vastas regiones, desde las montañas de Dacia hasta las vastas llanuras del Imperio Parto. Las guerras dacias representaron el punto culminante de su carrera militar, con la conquista del rico reino de Dacia y la explotación de sus recursos para el beneficio del imperio. Sin embargo, fue la audaz incursión en el este, en la campaña parta, lo que consolidó su reputación como uno de los grandes conquistadores de la historia romana. Aunque logró expandir los límites del imperio hasta su máxima extensión geográfica, las dificultades logísticas y las guerrillas persistentes en el territorio recién adquirido presagiaban desafíos por venir. Más allá de sus triunfos en el campo de batalla, Trajano se distinguió como un gobernante visionario y preocupado por el bienestar de sus súbditos. Sus proyectos de infraestructura, como el majestuoso foro y la columna de Trajano en Roma, testimoniaban su deseo de embellecer la ciudad y celebrar sus logros militares. Los mercados de Trajano y las mejoras en el puerto de Ostia reflejaban su compromiso con el desarrollo económico y la prosperidad del imperio. Su muerte en el año 117, mientras regresaba a Roma desde las lejanas tierras del este, marcó el fin de una era de expansión y prosperidad. Su legado fue rico. Su Alimenta, una fundación para ayudar a los niños necesitados en Italia, prefiguró los sistemas de bienestar modernos y destacó su preocupación por los menos afortunados. Bajo su liderazgo, el Imperio Romano alcanzó nuevas alturas de poder y esplendor, estableciendo un estándar que sería recordado en los siglos venideros como el apogeo de la grandeza romana. Constantino el Grande. Constantino I, conocido como Constantino el Grande. Su reinado marcó un punto de inflexión significativo, tanto para el imperio como para la historia del cristianismo. Gobernó desde 306 hasta su muerte en 337 después de Cristo, y es célebre por ser el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. La vida de Constantino, nacido alrededor del año 272 en Naissus, en lo que hoy es Serbia, se erige como un monumento a la transformación y la trascendencia en la historia del Imperio Romano. Hijo de Constancio Cloro, un líder militar que ascendió al poder, como uno de los 4 gobernantes bajo el sistema tetrárquico instaurado por Diocleciano, Constantino heredó un legado de servicio y deber hacia el Estado romano desde su nacimiento. La muerte de su padre marcó un punto de cambio en la vida de Constantino. Proclamado emperador por las tropas de su padre, se embarcó en una carrera militar y política que también dejaría una huella en la historia. Su ascenso al trono se consolidó con una serie de batallas cruciales que definirían su legado y darían forma al destino del imperio. La batalla del Puente Milvio en el año 312 se convirtió en un momento legendario no solo para Constantino, sino también para la historia del cristianismo.
Se dice que antes de la batalla, Constantino tuvo una visión celestial, donde se le mostró el símbolo cristiano del crismón, y las palabras, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Liderando a sus tropas bajo la insignia del crismón, Constantino obtuvo una victoria decisiva sobre su rival Maxencio, consolidando su control sobre el imperio occidental, y marcando el comienzo de su conversión al cristianismo. La reunificación del imperio romano bajo su gobierno, no solo fue un logro militar, sino también un hito en la historia religiosa y cultural. A través del Edicto de Milán en el año 313, garantizó la libertad de culto para los cristianos, poniendo fin a décadas de persecución, y estableciendo una nueva era de tolerancia religiosa en el imperio. Constantino introdujo una serie de reformas administrativas y sociales que transformaron la estructura del imperio. La fundación de Constantinopla, que Constantino pretendía que fuera un nuevo Roma, se convirtió en un faro de civilización y prosperidad en el este. Sus esfuerzos por aumentar la eficiencia del gobierno y mejorar la estructura militar del imperio sentaron las bases para un periodo de estabilidad y desarrollo sin precedentes. La fundación de Constantinopla allanó con acento agudo el camino para el surgimiento del imperio bizantino, que florecería durante más de un milenio después de la caída del imperio romano occidental. Su apoyo al cristianismo fue clave en el transcurso de la historia religiosa y cultural de Europa, influyendo profundamente en el desarrollo de la civilización occidental.